vamos también a repasar un poco los fundamentos de interpretación bíblica. Esto es muy, muy importante. Es algo que trato de reiterar una y otra vez. Número 1. ¿Qué es lo que dice el contexto inmediato de un pasaje? Acordémonos que la Biblia no tiene versículos, no tiene capítulos. Los rollos y los manuscritos fueron escritos hace mucho tiempo y no existían los capítulos, no existían los versículos. Estos fueron agregados hace un par de cientos de años. ¿Ok? Así que nosotros tenemos que tener esto siempre en cuenta. Los versículos y los capítulos fueron agregados para que nosotros tuviéramos una manera más estructurada para dividir las escrituras, para estudiarlas y para memorizarlas. Pero no es algo inherente al escrito en sí. Acordémonos que la Biblia son 66 libros escritos por alrededor de 40 autores en un montón de lugares o de locaciones geográficas diferentes, en tiempos diferentes, en eras diferentes, con diferentes contextos culturales. Así que pensar que los versículos y los capítulos de la Biblia son algo inherente a la Biblia es ser ignorante. Period. Muchas gracias. Regresamos. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es contexto inmediato. All right? Contexto inmediato. ¿Qué está pasando en esta porción del libro? Luego tenemos que ver el contexto histórico, que es algo muy, 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 muy importante. Y también el contexto de las escrituras, ¿no? Lo que viene antes y lo que viene después. Pero mucha gente dice, no, es que el contexto de la escritura son los versículos que vienen antes y los versículos que vienen después. Wrong. Ese es el contexto el contexto dentro de la escritura, en el bracket o en el segmento que estás leyendo. Pero lo primero que tienes que hacer es decir, bueno, ¿cuál es la situación que está sucediendo acá? ¿Cuándo fue escrito este libro? ¿A quién se le está hablando? ¿Ok? ¿Quién es el que está escribiendo? ¿Cuál es la situación por la cual la persona escribe? ¿Desde dónde nos está escribiendo? ¿Es una audiencia judía? ¿Es una audiencia cristiana? ¿Estamos en el tiempo anterior al Nuevo Testamento? ¿Estamos hablando en un periodo cercano al periodo intertestamentario? ¿Estamos hablando en el periodo del Éxodo? ¿Estamos hablando en el periodo de la conquista? ¿Cuándo rayos fue escrito esta porción de las escrituras? ¿Ok? ¿Y por qué fue escrita? Se está dando una revelación nueva, se está reafirmando cierta revelación, se está repasando cierto conocimiento por la misma dureza del corazón de los israelitas. Se está evangelizando. ¿Qué es lo que se está haciendo en esta parte del libro? Y entonces eso es algo que es muy, muy importante para que nosotros repasemos siempre. Y por eso es que yo siempre ando con ese meme on deck. O sea, ese meme siempre está cercano a mí porque muchas personas hoy en día necesitan que se les dé un repaso de esto constantemente. Porque nosotros vemos que desafortunadamente muchos de nuestros amigos, ¿ok? Muchos de nuestros amigos dentro de los círculos cristianos sacan las cosas de contexto y dicen una reverenda burrada en cuanto a ciertos asuntos doctrinales, dicen tonterías sobre ciertos pasajes bíblicos y lo sacan completamente de contexto. Entonces de eso se trata, gente. Aprendamos a ser buenos estudiantes de la Biblia, seamos como los bereos.